Bien, retomamos entonces, y tal como lo habíamos prometido, Rodríguez Pupo, tu uso de la Quiero palabra. decir que en el corte fui objeto de todo tipo de críticas por este lagarto que tengo acá, que dice que es un buzo... Los lagartos tienen los bolsillos usted. Que es un buzo que se lo robé a algún panelista, pero no sé. Esas son Esa silla pide la cosa. Las acusaciones. Porque antes iba ahí, ¿no? Sí. ¿Me la robó? Sí. Sí, ¿cuánto está pagando el segundo la marca? No, la marca me parece que está pagando. No, quería hacer una aclaración respecto de lo que dijo Alfredo recién. Es cierto que la OIT pide bilateralidad en la negociación. O sea, lo que no quiere la OIT es que el Estado intervenga y se meta en las negociaciones como parte. ¿Ah? Pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo. En el Uruguay es una muy rica tradición y es casi pionero en el mundo. Esta es una ley del vallismo de mitad de siglo, la ley de Consejo de Salario, y el Estado entró a partir de 1953 para homologar los convenios, para que entre las partes no hubieran cláusulas que violen normas de orden público. Esa es la función básica. Sí, en los hechos, ¿cuántas veces fue el Estado que saldó dilemas entre uno y otro en estos últimos años? ¿Y cuánto ayudó en que muchos convenios se pudieran cristalizar por problemas muy graves en el relacionamiento? Así que en un país que ha tenido una alta conflictividad, la presencia del Estado limitada a homologar, en este caso, de acuerdo a aquella vieja ley, ¿no? Una rica tradición, y también a mediar en conflictos ha sido muy importante y yo la reivindico. Yo también, pero ¿por qué los empresarios piden que la derogue? Se presentaron en la OIT, no entiendo eso. No, los empresarios hicieron... ¿Qué hicieron? A ver. Plantearon otro tipo de quejas a la OIT. No, esa es una de ellas. Entre la que estaba la ocupación. Y la otra queja esa que es una de ellas. Es que durante el gobierno del Frente Amplio, muchas veces los empresarios protestaron porque le hicieron el 2-1, ¿está? El famoso 2-1, que viste cuando te hace el entreala y el puntero al Pupo, te hacen el 2-1. Las estadísticas dicen que la mayoría de los convenios en los gobiernos del Frente Amplio se firmaron de mutuo acuerdo entre las dos partes. Y cuando metió el gobierno a votar, votó 50% por el lado de los empresarios y 50% por el lado de los obreros. O sea que esa del 2-1 es un gran verso marketinero. Perdóname. Con muchos patrones amenazados por la responsabilidad penal patrimonial y por la ocupación. ¿Cuántos fueron presos de esos? Vos negociás muchas cosas que no querés. ¿Cuántos fueron presos de eso? Fueron muchos presos, ¿no? ¿Ahora que iban a ir todos presos? ¿No? ¿Cuántos fueron presos de eso? No, presos muy poco, pero la fuerza en la negociación... El tema es la presión que ejerces en la negociación. Bueno, vamos a ver si cambia sin ocupación ahora, ¿no? Pero en todo caso... Sin ocupación y sin piquete, que es otra de las cosas buenas que va a cambiar. Piquete vamos a seguir haciendo. Este también es otro precioso tema. Me parece bien que alguien salga a reivindicar que hay de pronto alguna vez algún pobre empresario que ha sido presionado. La línea histórica demuestra que los que históricamente han presionado son los que tienen los medios de producción en contra de los trabajadores. Así que, y además los empresarios bastante poder tienen como para que encima... Claro, por eso que ahora hay más empresarios más ricos después de estos 15 años de gobierno del Frente que los que habían antes. Cuando hablamos no tengas dudas. Cuando hablamos de empresarios, defenderá el capitalismo. No se olviden que también empresario es el que tiene un mercadito con 3 empleados o 4 empleados. O sea, no estamos hablando de potentados ni de millonarios. En el Uruguay, como dijo el contador Damiani, no hay ricos, hay riquitos. Sí. Pero hay algunos riquitos que tienen bastante. Una de las cosas que se le reprocha al Frente Amplio, justamente por izquierda, es que a la hora de repartir no repartió lo suficiente, ¿no? Ese es otro tema que alguna vez... por el lado de las negociaciones colectivas. Que alguna vez podríamos hablar. Lo que quiero decir es que me parece que es un buen instrumento, que creo que Juan apuntaba de esa línea, es un buen instrumento el Consejo de Salarios, y cuando no ocurrió, cuando no hubo Consejo de Salarios por distintas razones, fue una mala noticia para trabajadores y para empresarios. Porque recuerden que cuando el trabajador tiene buen salario, ¿sabe lo que hace? Gasta. Compra, reactiva ese pequeño empresario del que hablas tú, Juan. ¿Qué querías decir, perdón? No, solamente dije que en realidad el tema del reparto que se le reclama al Frente Amplio no viene por el lado de la negociación y los consejos de salarios. El tema del reparto en todo caso es por no haber, con sus políticas y demás, generado otros programas, otros planes o gestionado las cosas de distinta manera de modo de resolver o seguir en el camino de la solución de personas en situaciones de vulnerabilidad de distinta índole. Me parece que no tiene nada que ver con lo del Consejo de Salarios. Y en eso, bueno, siempre recordar lo que hablábamos recién, ¿no? De los empresarios
no son un enemigo, o sea, al contrario, son un amigo y los necesitamos todos porque son los que generan la fuente de trabajo y eso la necesitamos todos, los mismos trabajadores que muchas veces están en situación, obviamente, de subordinación, es así por definición. Y por otro lado, me parece que el reclamo que se le hacía, es lo que decía Pupo, ¿no? No es la intervención en sí del gobierno, sino el rol que asume el gobierno desde esa intervención. Entonces me parece que sí que es importante que sea ese rol de mediador, de controlador, de un montón de cosas, pero no de parte de uno contra otros, ¿no? Sino de intentar mediar para que los acuerdos que se lleguen, el diálogo sea lo mejor posible y los acuerdos también sean los mejores posibles para todos. A tal punto lo que sí es cierto, y yo lo comparto, y termino, conductora, a tal punto que la inmensísima mayoría de los acuerdos que hubo entre trabajadores y empresarios fueron homologados por ambas partes sin necesidad del Estado. Es decir, ningún empresario se vio obligado a firmar lo que no quería. Y la muestra es que durante muchos años, y supongo que es un motivo, yo no creo que nadie se pueda poner triste por esto, aumentó la economía, aumentó el empleo, aumentaron las utilidades de los empresarios y aumentó el salario. Creo que es una verdad media, ¿no? Aumentó el empleo público, aumentó el empleo, sí, durante las épocas de las vacas gordas, pero la economía hay que mirarla en su dinámica, en su historia. Ahora estamos pagando el pato de las cosas de justamente lo que vos decías hoy, no tener políticas contracíclicas. Capaz que es culpa de muchos partidos, yo no lo niego, pero no lo tuvimos. La historia vamos a dejar este tema por aquí del Uruguay. y vamos a ver cómo evoluciona nuestra economía en este contexto, no solo desde las políticas que se puedan tomar públicas en nuestro país, sino qué pasa también en el entorno. Lo que está realmente complicado y que además empezó a circular como por